¿Qué pasaría si te dijera que el ajedrez, ese juego de lógica y nobleza, ha sido manipulado desde las sombras durante décadas? Que las brillantes jugadas de los grandes maestros, esos duelos mentales que nos mantienen en vilo, no son más que piezas en un tablero mucho más grande y siniestro. Imaginen un mundo donde los campeones no se coronan por su talento, sino por los caprichos de una organización opaca. Donde las reglas se doblan, se quiebran y se reescriben para favorecer a unos pocos elegidos. En este viaje nos adentraremos en los rincones más oscuros de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez. Exploraremos las decisiones controvertidas, los escándalos silenciados y las historias no contadas que revelan una verdad incómoda. El ajedrez, ese juego que celebra la pureza del pensamiento, ha sido corrompido por el juego sucio del poder. El año es 1975. La Guerra Fría divide al mundo en dos. En Reykjavik, un joven estadounidense desafía al Imperio Soviético, no con armas, sino con la fuerza de su mente. Bobby Fischer, un genio indomable, derrota al campeón mundial Boris Spassky en un match que paralizó al planeta. Fischer, el enfant terrible del ajedrez, se convierte en un símbolo de la libertad individual, un héroe incómodo para ambos bandos. Pero su reinado sería efímero. 3 años después, en la cúspide de su carrera, Fischer se niega a defender su título bajo las condiciones impuestas por la FIDE. Exige un formato de juego diferente, más justo, más acorde con la naturaleza del ajedrez. La FIDE se niega. Las negociaciones se estancan. El mundo observa atónito como el campeón mundial es despojado de su título sin siquiera haber perdido una partida. Anatoly Karpov, el retador designado, es coronado campeón sin mover una sola pieza. ¿Fue la FIDE inflexible, aferrada a una burocracia obsoleta? ¿O acaso vieron en Fischer una amenaza, un espíritu rebelde que no podían controlar? La negativa de Fischer a jugar bajo las reglas de la FIDE sumió al mundo del ajedrez en una crisis sin precedentes. Un vacío de poder que planteó una pregunta incómoda. ¿Quién realmente controla el ajedrez? ¿Los jugadores o las fuerzas invisibles que se mueven en la sombra? Durante décadas, la sombra de la Unión Soviética se extendió sobre el mundo del ajedrez. La FIDE, con sede en Moscú, fue acusada de ser un instrumento más de la propaganda soviética. Los campeones soviéticos, entrenados con rigor militar, dominaban el tablero. Pero detrás de la fachada de superioridad intelectual, se escondía un sistema plagado de sospechas. Se rumoreaba que la FIDE favorecía a los jugadores soviéticos, manipulando los emparejamientos, presionando a los árbitros y orquestando empates convenientes para mantener el título en manos soviéticas. Las denuncias de juego sucio se multiplicaron, pero la FIDE se mantuvo imperturbable. Los jugadores occidentales, enfrentados a un muro de silencio y complicidad, se veían obligados a competir en un tablero inclinado. La Guerra Fría, que se libraba en campos de batalla lejanos, también se jugaba en los 64 escaques. Cada partida se convertía en un enfrentamiento ideológico, una batalla simbólica entre la libertad y la opresión. El ajedrez, concebido como un juego de intelectos puros, se había convertido en un peón más en el tablero geopolítico. Y la FIDE, lejos de ser un árbitro imparcial, parecía dirigir la partida con mano de hierro. En 1993, la tensión acumulada durante décadas estalló. Garry Kasparov, el campeón mundial reinante, y Nigel Short, el retador británico, hartos de la corrupción y la manipulación de la FIDE, deciden romper con la federación. Forman su propia organización, la Asociación Profesional de Ajedrez, PFA, con el objetivo de organizar un campeonato mundial transparente y justo. El mundo del ajedrez se divide en dos. La FIDE responde con furia, despojando a Kasparov de su título y organizando un campeonato paralelo con un nuevo campeón. Durante 13 largos años, el ajedrez tuvo dos reyes, dos campeones mundiales compitiendo por el reconocimiento y la gloria. El público, confundido y dividido, no sabía a quién apoyar. La crisis, lejos de resolverse, se agravó. La FIDE, en un intento desesperado por recuperar su legitimidad, multiplicó los títulos mundiales como si fueran baratijas. Campeonatos relámpago, campeonatos por eliminación directa, campeonatos por equipos. El título más prestigioso del ajedrez, aquel que alguna vez fue símbolo de supremacía intelectual, se había devaluado.
En su afán por modernizar el ajedrez y atraer a un público más amplio, la FIDE implementó una serie de cambios en el formato del campeonato mundial que generaron controversia. El ritmo de juego se aceleró drásticamente. Los tradicionales duelos a varias partidas, donde la estrategia y la profundidad de análisis eran cruciales, fueron reemplazados por partidas rápidas, donde el tiempo se convertía en un enemigo implacable. Se introdujeron modalidades como el ajedrez relámpago, también conocido como blitz, y el ajedrez rápido, o rapid, donde los jugadores disponen de pocos minutos, incluso segundos, para tomar decisiones cruciales. Si bien estas modalidades pueden resultar emocionantes para el espectador ocasional, muchos argumentaron que desvirtuaban la esencia del ajedrez. Un campeonato mundial, argumentaban los críticos, no debía decidirse en un frenesí de movimientos impulsivos, sino en un enfrentamiento de intelectos donde la precisión y la planificación a largo plazo fueran determinantes. La FIDE, sin embargo, defendió los cambios argumentando que atraían a un público más joven, acostumbrado a la velocidad y la adrenalina de la era digital. La elección de las sedes para los campeonatos mundiales también ha sido objeto de controversia a lo largo de la historia de la FIDE. En los últimos años, la federación ha sido acusada de priorizar el beneficio económico por encima de otros criterios, como la tradición ajedrecística, la seguridad de los jugadores o el respeto a los derechos humanos. Campeonatos mundiales organizados en países con regímenes autoritarios, donde la libertad de prensa es limitada y los derechos humanos son violados sistemáticamente. Contratos millonarios firmados con empresas acusadas de corrupción y lavado de dinero. La FIDE se ha visto envuelta en un torbellino de escándalos que han manchado la imagen del ajedrez. Las denuncias de sobornos, tráfico de influencias y falta de transparencia se han multiplicado, pero la federación ha respondido con evasivas y silencios cómplices. La opacidad reina en los pasillos del poder ajedrecístico. ¿A dónde va a parar el dinero que genera el ajedrez? ¿Quiénes se benefician de los contratos millonarios? ¿Por qué se silencian las voces críticas? El ajedrez, un juego que se precia de su transparencia y honestidad intelectual, se ha visto contaminado por la sombra de la corrupción. La FIDE ha implementado una serie de reglas y regulaciones que, si bien en teoría buscan garantizar la fairness y la integridad del juego, han sido criticadas por su severidad, su arbitrariedad y su carácter controlador. Los jugadores de ajedrez, acostumbrados a un ambiente de libertad intelectual, se han visto sometidos a un estricto código de vestimenta, a controles de seguridad intrusivos y a un sistema de penalizaciones draconiano. Llegar un minuto tarde a una partida, por ejemplo, puede significar la pérdida automática del encuentro. Una simple tos o un movimiento involuntario pueden ser interpretados como una forma de trampa. El uso de dispositivos electrónicos, incluso apagados, está estrictamente prohibido, lo que ha llevado a situaciones absurdas donde los jugadores son sometidos a cacheos exhaustivos antes de cada partida. La FIDE argumenta que estas medidas son necesarias para combatir las trampas y garantizar la igualdad de condiciones para todos los jugadores. Sin embargo, muchos argumentan que estas reglas excesivas generan un clima de paranoia y desconfianza que va en detrimento del espíritu del juego. El ajedrez, un juego que celebra la creatividad y la libertad de pensamiento, se ha visto atrapado en una red de reglas absurdas que limitan la espontaneidad y la expresión individual. Desde Fischer hasta Kasparov. Desde campeonatos fantasmas hasta decisiones sin sentido. Una cosa queda clara. La FIDE no siempre ha jugado limpio. Error humano o manipulación institucionalizada. Estamos viendo el ajedrez o una partida política disfrazada de deporte. El ajedrez debería ser el último refugio de la lógica, pero cuando el poder interviene, ni las reglas más puras resisten. ¿Es hora de una reforma? ¿O necesitamos otra organización que devuelva al ajedrez su dignidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias ocultas del mundo del ajedrez, suscríbete, porque aquí revelamos lo que otros prefieren callar.